Pues les agradezco a los compañeros de la Asociación de Pensionados y Jubilados de la Universidad de Sonora por invitarme a dar esta plática relativa al estatus del sistema de pensiones y jubilaciones que se tiene con el ISTESON después de la firma del convenio entre la Universidad y el ISTESON de junio de este año. Entonces voy a proceder a apoyarme en la presentación que tenemos ahí. Entonces me voy a levantar para poder verla y además sí, vamos a, yo creo que apagar la luz para poder verla mejor. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de cómo está ahora el sistema de pensiones y jubilaciones que tenemos con el ISTESON después de este acuerdo modificatorio que firmó la universidad y el ISTESON en relación al convenio de prestaciones sociales, ¿no? Y vamos a primero a hablar un poquito del origen pues, de este tema. Como recuerdan, en mayo de este año, los académicos que salieron ya en nómina de jubilados y pensionados tuvieron una afectación muy grande porque su cálculo de pensión o jubilación se redujo a menos del 30% de lo que se venía otorgando con el convenio vigente de 1990. Por citar un ejemplo, un compañero que tenía una expectativa de recibir una jubilación de 30,000 pesos al mes, pues le llegó inferior a 9,000 pesos el cálculo. La afectación se justificó por parte de la directiva de la Junta Directiva del ISTESON y del director del ISTESON, también por resolución de la Suprema Corte de Justicia que señalaba que el ISTESON solo estaba obligado a entregar pensiones y jubilaciones de acuerdo a la parte del salario o el salario que se cotizó. Y bajo ese argumento hicieron de una manera tramposa un cálculo que redujo a menos del 30% lo que se venía otorgando. Bueno, a partir de ahí pues hubo una lucha muy fuerte por parte de los universitarios en general, particularmente del Estado, para revertir esta situación. Y finalmente se llega a esta consulta el 3 de junio, donde se pone a consideración la propuesta de convenio que estaría por firmar la universidad con el ISTESON. En la consulta participaron más de 1,000 académicos, de los cuales 871 votó a favor por el sí a la firma de la propuesta de convenio y 156 votaron por un no a la firma con 8 nulos, ¿no? Entonces fue una decisión mayoritaria, claramente mayoritaria por la firma del convenio. Ese mismo día y antes de que se firmara este convenio, el Estado se envió un oficio al rector donde le daba a conocer los resultados de la consulta respecto a esta firma de la propuesta de convenio, pero también, además de dar a conocer eso, incluyó algunos otros puntos en relación precisamente al tema del ISTESON, que son que debía quedar muy claro que cuando se hiciera el cálculo de la jubilación o de la pensión, tenían que actualizarse los sueldos como dice la ley 38. Es decir, que si me van a sacar el promedio de los sueldos de los últimos 3 años, cuando ya me voy a jubilar o pensionar, que se debe hacer primero la actualización de los sueldos, es decir, llevar los sueldos de esos 3 años a sueldo actual para poder hacer el promedio. El segundo punto planteaba es que debía haber un acuerdo bilateral para el descuento del salario correspondiente al retroactivo que se estaba planteando de enero a mayo. Es decir, en el convenio se establecía que los aumentos en las aportaciones y cuotas, a pesar de que se estaba firmando el convenio en junio, iba a ser retroactivo a enero de este año. Entonces, eso significaba que nos iban a hacer un descuento retroactivo acumulado de todo lo que vendría siendo antes de junio, y por eso planteamos que tenía que haber un acuerdo bilateral para ese descuento, ¿no? Igual se planteó un compromiso de enterar a la ISTESON las cuotas y aportaciones completas e informar oportunamente de ello, que es un tema también en el que hemos insistido mucho porque la falta de información de que la universidad está cumpliendo con entregar las cuotas y aportaciones completas ha generado problemas
problemas con el ISSSTESON. Gestión para el mejoramiento de servicios médicos y surtido de medicamentos, otro punto que le planteamos, que por cierto, pues no hemos visto realmente una gestión decidida de parte de la administración para resolver estos problemas. Cumplimiento del plazo de 2 meses para los trámites de pensiones y jubilaciones, que tampoco se ha respetado, está en la ley, pero no se respeta. Módulos de atención, mejorar el módulo de atención aquí en Hermosillo y abrir módulos de atención del ISSSTESON en los campos Nogales, Iztacalco y Naucóa. Afiliación de los cónyuges de las trabajadoras, que es otro tema que estamos insistiendo en que se resuelva. Solución a casos de reconocimiento de tiempo de cotización y seguimiento de denuncias penales que existen por desvío de recuperación de más de 6.000 millones de pesos, ¿no? Son parte de los puntos que planteamos en ese oficio. El lunes 3, la Universidad de Yale, ese lunes en la tarde, la Universidad de Yale firmaron el convenio y después se dio a conocer, resultando que ese convenio fue idéntico al que se sometió a consulta por parte del Estado, ¿no? Es decir, sí verificamos pues que el que se firmó finalmente entre los era el que se sometió a consideración en la consulta con los académicos. ¿Cuáles son los aspectos positivos de este convenio? Que por una parte, respecto al conflicto que traíamos, se elimina la amenaza de desafiliarnos del ISSSTESON. Si recuerdan, a partir de que se abrió el conflicto de una manera más frontal, a partir de mayo, el director del ISSSTESON declaró públicamente que estaban en el proceso de desafiliar a la Universidad de Sonora y que iban a hacer el procedimiento para llevarlo a cabo en caso de que no se llegara a un acuerdo con la firma del nuevo convenio. Entonces eso se resolvió y ya pasamos a una etapa donde ya no existe esta amenaza de desafiliarnos. También otro aspecto positivo es que se dejó de aplicar el acuerdo de la Junta Directiva del 28 de febrero, que es el que precisamente motivó los cálculos que llevaron a la afectación de los académicos que salieron en mayo y los que seguían en junio y de ahí en adelante, ¿no? Los casos de académicos afectados en mayo y los que seguían en junio y sucesivamente se resolverán en un nuevo dictamen basado en el convenio modificatorio. Eso también ya quedó establecido, pues, que esos académicos que estaban afectados y los que seguían en la lista de afectación se iban a volver a revisar por la Junta Directiva, iban a volver a hacer el cálculo, pero ahora con base en el nuevo convenio, y se iban a resolver favorablemente estos casos, ¿no? Las jubilaciones y pensiones que otorga el ISSSTESON de aquí en adelante se van a incrementar gradualmente por la inclusión del porcentajes cada vez mayores de la prima de antigüedad al sueldo básico integral. Esta parte también es muy importante porque es la que nos posibilita que la jubilación que otorga el ISSSTESON o las pensiones que vaya otorgando el ISSSTESON vayan mejorando con el paso del tiempo, según como vamos a ver ahorita en una tabla, ¿no? Bueno, la parte que no es positiva para los académicos, pero fue parte de lo que se convino, fue el aumento de las cuotas, de una manera gradual para finalmente llegar a los porcentajes que establece la Ley 38 actual, que fue la que se reformó en 2005, ¿no? Se establece, por ejemplo, que a partir del 2019, de enero de 2019, vamos a cotizar, según el convenio, con un incremento de la cuota por servicio médico de medio punto, pasando del 5 al 5.5. Sin embargo, hay que hacer una aclaración de que, aunque la ley anterior a la reforma decía que el trabajador tenía que aportar el 5% para servicio médico, en el caso de la Universidad de Sonora, los trabajadores de la universidad, académicos, administrativos de confianza, aportaban nada más el 1% para servicio médico, porque la universidad había dispuesto a apoyar con un 4% para servicio médico adicional. Entonces, aunque la ley decía antes de la reforma que el trabajador cotizaba el 5 y el patrón el 6 para el global 11 para servicio médico, en la universidad la cotización para servicio médico quedó 1% el trabajador y 10% la universidad, para también igual sumar el 11% global, pero ahora distribuido 1 y 10 en lugar de 5 y 6, ¿no? O sea, se pasó 4%
que en la ley le tocaba aportar al trabajador a la universidad. Entonces, en realidad, en el caso de nosotros íbamos a pasar del 1 al 1.5, o sea, iba a aumentar medio punto para servicio médico. A partir de enero de 2019 también se iba a incrementar la cuota por pensiones del trabajador, ¿no? Pasando del 4 al 5.6%. O sea, este año ya, con el convenio que se firmó, estamos ahora cotizando el 5.6% para pensiones y jubilaciones. Antes de la firma de este convenio, y con el convenio anterior de 90, estábamos cotizando el 4% nada más. O sea, hubo un aumento del 1.6%. Además, en los siguientes años se seguirá aumentando el porcentaje de cuota para pensiones y jubilaciones, de forma que en el año que sigue, 2020, vamos a aportar el 7.1%, es decir, va a aumentar otro 1.5%. En 2021 vamos a aportar el 8.6%, otro 1.5% más. Y en 2022 vamos a llegar al 10%, con un aumento del 1.4%, que es lo que establece la ley que debe de aportar el trabajador para pensiones y jubilaciones. Es decir, el 2022 ya estaríamos cotizando como establece la ley 38 después de la reforma. Bueno, también aquí presentamos en el momento en que estábamos haciendo previo a la consulta, presentamos un procedimiento para calcular el aumento que va a representar el descuento quincenal. Para los que ya están jubilados, pues este tema no es tan relevante, pero para los que están en activo era una forma de hacer el cálculo muy rápido, considerando ya lo que tenemos en nuestro recibo del pago de nómina, los conceptos que se usaban para de ahí sacar cuánto nos iba a aumentar el descuento quincenal para el ISSSTESON. Entonces, ¿seguimos? Con base en eso se publicaron unas tablas para que todos tuviéramos una noción de cuánto iba a aumentar la cuota. Por ejemplo, en el caso de un titular C con diferentes años de antigüedad, se hizo una tabla para 5, 10, 15, 20, 25 y 30 años de antigüedad, ¿no? En la primera columna está el descuento que se tenía quincenalmente con el convenio anterior, 975 pesos con 85 centavos a la quincena, y en las siguientes columnas viene cuánto aumentó la cuota mensual de ese titular C, si tenía 5 años, si tenía 10, 15, por ejemplo, para 15 años aumentó 445 pesos con 29 centavos a la quincena. Y para el que tenía 30 años, que en la última columna, en el último renglón, vemos que aumentó 572 pesos con 9 centavos a la quincena, ¿no? Es el aumento de la cuota por este año debido al aumento de los porcentajes de cotización y en la inclusión de una parte de nuestra prima de antigüedad. ¿Seguimos? Este sería lo similar para los casos de técnicos académicos y profesores de asignatura con diferentes niveles y 25 horas y diferentes antigüedades, ¿no? También es lo mismo. ¿Qué tanto aumentó la cuota al ISSSTESON? Por ejemplo, para un profesor de asignatura nivel D, que es el último renglón, antes de la firma de este convenio de junio, cotizaba 621 pesos con 88 centavos a la quincena al ISSSTESON. Y si tiene, por ejemplo, 30 años o más de antigüedad, esa cuota aumentó en 364 pesos con 57 centavos a la quincena, que es el último dato que tenemos aquí en la esquina derecha, no abajo. Es lo que aumentó para un profesor de asignatura nivel D con 25 horas y 30 o más años de antigüedad. Bueno, posteriormente a la firma de este convenio, la universidad se reunió con el ISSSTESON y firmó un convenio, más bien firmó un acuerdo de interpretación de la cláusula tercera transitoria del convenio, que tiene que ver con la forma como se hace el cálculo para la pensión o jubilación de los compañeros que están en el proceso de jubilación, considerando la opción de que hayan cumplido los requisitos al 28 de febrero de este año o no, ¿verdad?
Entonces, ese acuerdo lo firmó por parte de la universidad la maestra Rosa María Montesinos. ¿Seguimos? Bueno, ¿cómo quedan las jubilaciones después de este acuerdo y de convenio y de este acuerdo? Según lo que revisamos del convenio y de este acuerdo de interpretación, las jubilaciones van a ir aumentando con el paso del tiempo para aquellos que se vayan jubilando, por la razón de que va a irse incluyendo cada año una parte mayor de nuestra prima de antigüedad. Entonces, a la hora de hacer el promedio, son de los últimos 3 años cotizados, va a incluir una mayor parte de nuestro salario al momento de hacer el promedio, y entre más tiempo pase de aquí alejándonos de la fecha en la que se firmó el convenio, mayor va a ser el aumento, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos casos de profesores de tiempo completo con diferentes niveles y categorías. La primera columna numérica viene la jubilación que tendría el académico con esa categoría y nivel, considerando el convenio de 1990 que estaba vigente hasta antes de este convenio que se firmó en junio. Viene el dato del titular C, pero no se alcanza a ver, se corta ahí, pero vamos a agarrar el último que se ve, que es el titular B, el último renglón que se nota bien. El titular B, por ejemplo, su jubilación antes de que se firmó este convenio correspondía a una cantidad de 29,062 pesos con 17 centavos. Esa era la jubilación que le aprobaba el ISSSTE al mes antes de la firma de este convenio. ¿Okay? Si nos vamos a las siguientes columnas, vemos en diferentes meses: agosto del 19, septiembre, pero bueno, vamos a octubre de 1919. En la columna de octubre de 2019, perdón, yo me fui muy atrás, ¿no? 2019, vemos que aparece una cantidad para el titular B en el último renglón de 30,333 pesos, o sea, hubo un incremento de alrededor de 1,300 pesos. Casi 1,300 pesos aumentó la jubilación mensual que se le debe de aprobar al titular B de acuerdo al nuevo convenio. Y si nos vamos a enero del año que entra, enero del 2020, el último dato que tenemos aquí en la esquina inferior derecha, el titular B recibiría 30,757. O sea, un incremento de 1,700 pesos respecto al menos respecto a lo que recibiría con el convenio anterior. ¿Seguimos? Esta tabla es similar, pero para los técnicos académicos y profesores de asignatura. Por ejemplo, un técnico académico especializado B, que es el último renglón de la primera tabla, con el convenio anterior de 1990, al jubilarse recibía al mes 24,692 pesos. Pero si se jubila ahora en enero del 2020, que sería el último dato que tenemos de la primera tabla en la esquina inferior derecha, recibiría 26,132 pesos, un incremento de alrededor de 1,500 pesos. Es lo que se incrementaría su jubilación con este convenio firmado por la universidad. Y la tabla de abajo es similar, pero para profesores de asignatura, ¿no? Por ejemplo, uno de nivel D con 25 horas, jubilación antes de la firma de este convenio de junio era de 19,941. Si se jubila en enero del 2020 va a ser de 21,104, ¿no? Un aumento de como 1,200 pesos, más o menos. 1,100 y feria. Ok. Esta tabla vuelve a ser para profesores de tiempo completo, pero ya proyectando a diferentes años, ¿no? Por ejemplo, en el caso del titular B, otra vez, el último renglón que se nota ahí,
que recuerdan que con la jubilación que tenía con el convenio anterior era de 29,000 pesos, que es lo que vimos en la primera tabla anterior, en la tabla, perdón, de tiempos completos que habíamos visto anteriormente. Si seguimos proyectando hacia los siguientes años, ¿cómo quedaría su jubilación? Fíjense, en junio del 2020 ya subiría a 31,800, en diciembre de 2020 subiría a 33,199, y así, y en caso de diciembre del 2022 subiría a 39,940 su jubilación. Es decir, tendría un incremento de 10,000 pesos comparado con lo que se tenía con el convenio anterior al mes, ¿no? Esto es considerando el sueldo actual, o sea, sin considerar ningún aumento salarial. Nada más por el puro convenio y por estar metiendo cada vez mayor parte de la prima de antigüedad. En el caso del titular B, su jubilación mensual de antes del convenio comparada con el que pudiera tener o tendría en diciembre de 2022, hay una diferencia de 10,000 pesos a favor, ¿no? Y obviamente, pues el aumento, si consideramos los aumentos salariales, pues la diferencia va a ser mayor todavía, ¿verdad? Bueno, creo que esta es la última lámina, pero antes de agradecer su atención y pasar a preguntas y comentarios, nada más quería comentar pues que la firma de este convenio entre la Universidad y el ISTESOL pues no fue sencilla, porque implicó cambios que sí traen afectaciones, obviamente, ¿verdad? Como el aumento de las cuotas y aportaciones. E igualmente también hay otra afectación que se refiere a aquellos académicos que, por un lado, al momento de la firma, perdón, de la reforma a la ley 38 en junio del 2005, que no tenían más de 15 años varones y 14 años mujeres laborados, les aumentó el tiempo de cotización para jubilarse. Los que sí tenían ya 15 años varones y 14 mujeres laborados y cotizados en ISTESOL, a ellos se mantuvo en el mismo años de cotización para jubilarse, ¿no? 28 mujeres y 30 varones. Si tenían menos de esa cantidad, iba aumentando medio año más. Por ejemplo, los que tenían entre 12 y 15 años laborados, varones, y 11 y 14 mujeres, aumentaron medio año más, o sea, pasaron a 28 y medio mujeres y 30 y medio años cotizados varones, ¿no? Y hasta los últimos que estaban laborando, que tenían menos de 4 años mujeres y menos de 5 años laborados varones, aumentó 2 años el tiempo de cotización, ¿no? Pasaron varones a 32 y mujeres a 30 años. Pero la afectación todavía mayor es para los académicos que entraron a laborar después de que se hizo la reforma del 2005. Los que fueron contratados por la Universidad de Sonora y empezaron a cotizar después de junio de 2005, para ellos el tiempo de cotización aumentó 5 años. O sea, para varones pasó a 35 años y mujeres a 33 años cotizados para jubilarse. En el caso de la pensión por vejez, ahí sí no cambió el requisito, se mantuvo igual, es 15 años cotizados o más y 55 años de edad o más, ¿no? Requisitos para pensión por vejez, eso sí, no cambió en cuanto a requisitos. Bueno, entonces esas afectaciones que están vigentes ahora por lo que es la firma del convenio. Sin embargo, lo que nosotros valoramos al momento de que se planteó esta opción de convenio y después del resultado y de cómo se ha venido trabajando es que pues finalmente tuvimos resultados positivos también, como fue el quitarnos ya la amenaza de la desafiliación, que era una amenaza latente, que había posibilidades de que se concretara, y que si bien nosotros podíamos revertirla peleando en los tribunales y con la movilización, sí iba a tardar en que pudiéramos revertirla y volver a que la universidad estuviera afiliada al ISTESOL. Y en ese lapso entre que nos desafiliaron y volver a lograr que nos afilien, pues ese lapso se consideró que
iba a ser muy perjudicial para los académicos, porque pues, nos íbamos a quedar sin servicio médico y sin el que siguiera fluyendo lo de pensiones y jubilaciones, ¿no? Entonces, por eso fue una consideración importante a la toma de decisiones. La otra es este aspecto que les señalé, de que las jubilaciones van a ir mejorando con el tiempo, y con ello pues, se va a resolver en parte el problema que históricamente tuvimos, que fue el de una pensión baja por parte del ISTESOL, y como consecuencia el de no incentivar pues eso, a que los compañeros se jubilaran, pues, precisamente porque el hacerlo implicaba una disminución del ingreso de manera importante, ¿no? Entonces, esa parte creo que también es positiva, pero también hay que señalar dos aspectos más. Primero, que el ISTESOL no ha cumplido a cabalidad lo que es este nuevo convenio. ¿Por qué no lo ha cumplido a cabalidad? Porque los compañeros que ya finalmente salieron ahora jubilados en octubre, que son los que traíamos todavía afectados de mayo, junio y subsecuentes, todavía no salieron correctamente su cálculo. Sí salieron ya con una jubilación muy cercana a la que deben de salir por el nuevo convenio. Ya la afectación no es así tan grande como lo fue en mayo, pero todavía sigue habiendo una afectación, porque el cálculo que se hizo por parte del ISTESOL está a la baja respecto a cómo debe de hacerse con este nuevo convenio. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón que nos dieron por esta situación? Que no es oficial, nunca nos han dado nada. La razón que argumenta el ISTESOL es que el aumento de la aportación del patrón, o sea, de la universidad, de su aportación por la firma de este nuevo convenio, no se le había hecho llegar al ISTESOL por parte de la Secretaría de Hacienda. No sé si recuerdan que en diciembre del año pasado, en el Congreso, se aprobó en el presupuesto de la universidad 50 millones de pesos adicionales al presupuesto del 2019 de la universidad por parte del gobierno del Estado, para precisamente destinarlos al incremento de la aportación de la universidad en la firma del nuevo convenio para el ISTESOL. Esos 50 millones estaban reservados y se iban a otorgar a la universidad y después al ISTESOL cuando se firmara este convenio del que estamos hablando. Se firmó en junio, y para ahora octubre pues no se había terminado de entregar ese recurso, y fue el pretexto que usó el ISTESOL para hacer un cálculo a la baja, no considerando esa parte como si ya se hubiera aportado, sino quitándolo del cálculo. Entonces nosotros estamos reclamando al ISTESOL por esta parte, igual a la universidad, para que haga la gestión, que se resuelva esta situación, pero también hemos trabajado con el despacho jurídico contratado por parte del Estado para que cada uno de los académicos afectados que salieron ahora en octubre pues lleven a cabo los recursos legales que nos están planteando los abogados contratados para precisamente lograr que su pensión ya quede como debe de quedar, de acuerdo a convenio firmado. Entonces, ese es un primer aspecto que quería comentar, pues que a pesar de que nosotros ya cumplimos, se hizo todo el trabajo para que estuviéramos de acuerdo con lo de la firma, y se está pagando, nos están descontando una mayor cantidad. Aún así el ISTESOL lo está cumpliendo en esa parte, pero todavía más grave es que no está cumpliendo tampoco en la otra parte, que es en lo de el proporcionar los servicios médicos y los medicamentos que está obligado a hacerlo por ley y por los convenios y contratos que tiene firmados con los diferentes organismos. Entonces es un aspecto que tampoco se ha podido resolver y que sobre eso seguimos trabajando. De hecho, hoy hay una reunión del Consejo General de Delegados del Estado para tratar varios puntos, y entre ellos este del ISTESOL, porque necesitamos volver a enfocarnos a tratar de resolver estos problemas, porque pues están siendo afectados pues una buena cantidad de compañeros, incluyendo
pues ustedes mismos, ¿no? Que cuando requieren ir con el médico o después cuando quieren surtir la receta, pues ya sabemos que en su mayor parte pues está fallando el ISTESON, ¿no? Entonces, es un tema sobre el cual vamos a seguir trabajando, vamos a coordinarnos con otros sindicatos para luchar por mejorar esto de los servicios del ISTESON. Bueno, entonces, eso es en cuanto al convenio y la situación con ISTESON. Pues hasta aquí dejo mi participación, agradezco su atención y si quieren hacer alguna pregunta, comentario.